ya en una nueva emisión de Fuera de la Caja. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre pues un municipio y una comunidad indígena muy importante de la zona sur de Veracruz, como es Soteapan. Y bueno, pues luego nosotros andamos buscando pueblos originarios y andamos viajando muchos kilómetros para conocer las culturas de los pueblos originarios, que tenemos aquí muy cerquita, y tenemos muchas festividades y cosas por descubrir que a veces pues no las conocemos. Y bueno, pues esta es la idea del día de hoy, de hablar un poco sobre pues las comunidades Muntatuille y también sobre pues sus costumbres. Y bueno, vamos, primero saludo a mis compañeras en la conducción. Ceci Escribano, la maestra, buenos días. Hola, buenos días, gracias por vernos, y aquí estamos con el invitado especial. Claro, y Tonantzin Zapata, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, y desde luego este tema muy interesante y tan necesario, ¿no?, de difundir. Así es, y bueno, pues le damos la bienvenida justamente al maestro Emanuel Rodríguez, quien viene desde Soteapan, nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Y pues él ha sido un impulsor muy fuerte de la lengua Muntatuille y también de esta, vamos a decirlo, renombrar, aunque ellos ya se llamaban así, Muntatuille, ya se conocen bajo, digamos que esta palabra que significa los hombres y mujeres que hablan con la verdad, pero pues nosotros, digamos que en una generalidad, pues les llamamos popolucas. Ahorita ha surgido justamente en la zona de Soteapan y en varios otros municipios una nueva forma de llamarse, y están justamente trabajando en eso, en cambiar estas identidades que por muchos años pues le estuvimos llamando de una manera incluso peyorativa para ellos. Muy buenos días, maestro, y bueno, pues de entrada preguntarle justamente eso. Nosotros los conocemos como popolucas, pero ustedes se autodenominan Muntatuille, ¿no? No, yo soy Jamin Jumpuichan, tengo tan sopuyan tan yemanto maneta, los michiñón tan muchan soy payo shaka y panagamachi y ataish pukai que está también pa tasuba y taish pukantain y tanamachi o se atai chamida tanon tahuyi tan sakta minya mangmachi tanto me chapa pega popoluca tanto me ga memang machi takushika ba usan porque no pega tadexken takai pahots ya put patanay. Bueno, pues primero me presenté en mi lengua materna, que es mi lengua Muntatuille, y pues hacerle también la invitación a los que somos hablantes de nuestra lengua a revalorizar esta palabra, es a darle más significatividad a lo que nosotros somos, a cómo nos identificamos, porque finalmente es un derecho lingüístico, la autodenominación de los pueblos. Sabemos que el proceso de colonización tuvo muchos caminos para llegar al proceso de dominación que padecimos, ¿no? Pero la resignificación de nuestras formas de identificarnos y de nombrarnos es parte precisamente de ellos. Y la palabra Muntatuille es complicado decirlo por la sexta vocal que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un inventario fonético de 6 vocales, a diferencia del español que tiene 5, nosotros tenemos 6. Y Muntatuille pues precisamente se compone de 2 palabras, que es la palabra Nunta, que es verdad, y la palabra Huyi, que es habla. Y de manera, digamos, entenderla sería el que habla con la verdad o habla verdadero. Esa es la manera en que nosotros nos conocemos o nos hemos estado nombrando desde hace mil años, más de 1000 años que tenemos como grupo cultural, grupo lingüístico viviendo en la zona de la sierra. Así nos hemos nombrado y así nos seguiremos nombrando. El asunto es cómo nos conocen
las personas por fuera, ¿no? Cómo nos conocen las personas que están en otra, que son, digamos, cercanos o que rodean a nuestro grupo cultural, y también la manera en que los medios de comunicación y también el propio gobierno nos ha identificado por mucho tiempo, ¿no? Entonces la palabra Popoluca viene del náhuatl, que quiere decir el que tartamudea la verdad, el que balbucea, o el que no se le entiende. Y entonces es una palabra peyorativa, una palabra que discrimina a un grupo humano, un grupo lingüístico. Y creo yo que si estamos en este proceso de reconocimiento, de valoración de la interculturalidad, habría que reflexionar estos pequeños aspectos, ¿no? Porque pequeñas palabras, pequeñas cosas a las que ya estamos acostumbrados tienen una carga de discriminación pues muy grande, ¿no? Entonces, claro, eso es lo importante de todo ello, de creer y de pensar que los pueblos originarios tienen sus maneras de identificarse, y si las queremos incluir dentro digamos, dentro de la vida nacional, debemos incluirlas tal cual ellas se reconocen a sí mismos. Y uno de ellos es el reconocimiento de la autodenominación, que en sus propias lenguas maternas. ¿En qué momento no se pierde este tema, no? Porque usted decía que se vienen identificando de esta manera desde años, ¿no? ¿En qué momento o cuándo surge, ¿no?, que empiezan a llamarlos o identificarlos como Popoluca, ¿no? Porque tiene que haber algún momento que entiendo viene precisamente del gobierno, ¿no?, que hace esa asignación e identificación, ¿no?, errónea. Es un proceso también histórico la manera en cómo nos llaman. En un principio ese vocablo aparece entre este contacto que hay entre nosotros, hablantes del Nuntahuilli, con los hablantes náhuatl. Entonces ellos, del náhuatl ocurre esta palabra, Popoluca, en su forma, digamos, como es, y a la llegada de los españoles simplemente retoman esa palabra y la generalizan y la imponen como, digamos, como de facto, ¿no? De la manera de cómo nombrar a esos grupos. Así como nosotros, por ejemplo, están el pueblo, valga, digamos, el espacio, decir, los tutunacús del norte, buscaron mucho siguen buscando ese reconocimiento para que no se les nombre como totonacas, sino que es el pueblo tutunacú. Y había un maestro que también lucha mucho por ello, decía tutunacú con acento en la U, ¿no? Y esa es la manera en cómo ellos se autodenominan. La palabra totonaca pues viene de igual manera de esta adaptación que se hace hacia el español para nombrar a los grupos lingüísticos. ¿Sí? Entonces nosotros, en vez de Popoluca, tenemos Nuntahuilli. Como el de Tezistepec, en vez de Popoluca de Tezistepec, la gente, los hablantes todavía se autodenominan como la lengua Uot, ¿no? Entonces ellos también tienen su autodenominación, también el de Sayula, que le dicen Tucmayá, ellos su lengua, ¿no? Entonces todos tenemos autodenominaciones. La cuestión es reconocerlos a partir de las autodenominaciones. Y eso es lo conflictivo, porque es un proceso histórico al que ya hemos asumido y es retomado por el gobierno, pero hasta cierto punto se sigue fomentando, ¿no? Porque yo como docente hemos platicado con los maestros en el decir, bueno, que en las boletas de los alumnos, ¿no? O incluso la forma en como nombramos los formatos, dicen, no, pues es lengua que habla Popoluca, ¿no? Entonces decimos, bueno, bien nos pueden decir lengua que habla Nuntahuilli, ¿no? Porque pues es una institución educativa y debe de asumir las autodenominaciones más precisas, ¿no?, que están en la ley. Entonces no hay como un decir, no, pues inició en esta fecha, en este gobierno, en así. No, es un proceso histórico que se va dando por, digamos, por esta situación que se vive en las zonas y el contacto mismo entre los hablantes, entre los grupos lingüísticos indígenas con el grupo, digamos, no hablante de la lengua.
Claro. Bien, maestro, la historia se construye a través de memorias colectivas, ¿no? Entonces, lo que usted dice es eso. Nosotros tenemos la memoria colectiva porque nos enseñaron en la escuela popolucas, ¿no? Entonces, veo que usted y varias personas han hecho un gran esfuerzo por romper esa memoria colectiva y construir otra, ¿no? Sin embargo, ahorita mencionó el sistema educativo. Entonces, sí quiero que me platique cómo ustedes han enfrentado este proceso histórico precisamente de llegar a un espacio educativo donde tu imposición es el castellano, ¿no? Donde, como dice Paulo Freire, la educación bancaria, ¿no? Es deposito en el alumno todo el conocimiento, pero no permito que el alumno me enseñe a mí como, por ejemplo, los maestros que llevan a estas zonas no sabían hablar estas lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han enfrentado esa ruptura de sus tradiciones lingüísticas a través del sistema educativo? Bueno, habría que ver la escuela cuando inicia este proceso de escolarización en México con la escuela rural, que prácticamente mandaban a los maestros, todos eran hablantes del español, a todas las comunidades. Y pues la primera consigna de la escuela rural es quitar las lenguas maternas, imponer el español, nacionalizar todo. Quien habla español forma parte de la identidad nacional, quien no habla español es un excluido del sistema, ¿no? Sí. Entonces, desde el nacimiento de educación indígena, que también fue un proceso de luchas de los grupos lingüísticos, desde el nacimiento de educación indígena ha habido una pequeña abertura en el sistema educativo, en la forma del aprendizaje, ¿no? Que se ha venido consolidando con el paso del tiempo hasta la actualidad. Sin embargo, el proceso, como decía usted, la memoria colectiva, el hábito de una escuela castellanizadora es más difícil de erradicar. Sí. Porque independientemente que tenemos el sistema de educación indígena, que su nombre lo dice, ¿no? Deberían de ser, las clases deberían de ser plenamente en lengua indígena, claro, ¿no? Porque se supone que vamos a aprender lengua indígena, reflexionar en lengua indígena, y las clases siguen siendo en castellano. O sea, no hay un programa de estudio que te defina cómo debes de trabajar, ¿no? Para las escuelas necesitan un programa de estudio para tener, digamos, un orden sistemático que enseñar. Entonces, en nuestra lengua no tenemos un programa de estudio al cual podemos nosotros decir, esta es la manera de cómo podemos atender esta diversidad lingüística de los alumnos. Y eso es otro problema porque precisamente todavía en nuestras comunidades tenemos un buen número de niños cuya lengua materna es el montajigue. Y entonces ese niño llega primero a la educación preescolar, donde si bien hay maestros que son hablantes o hay maestros que no son hablantes de la lengua con la que ellos aprenden, realizan sus actividades es el español, ¿no? Entonces hay situaciones en las que dicen los mismos docentes, quienes atienden, es que no comprenden las instrucciones. Pero no es un hecho de que no comprendan las instrucciones, sino es un hecho de que no es la forma en cómo atender a niños cuya lengua materna no es el español. Claro, porque desde que están chicos empiezan a nombrar cosas en su lengua materna y entienden todas las indicaciones de su madre, de sus abuelas, de sus abuelos en su lengua materna. Entonces, cuando ya llegan al preescolar, pues obviamente rápidamente tienen que ser bilingües, ahora sí, ¿no? Y aprender una nueva lengua para cualquiera es difícil, y para los niños hablantes en lenguas indígenas es todavía más difícil por esta situación, porque los maestros no todos están preparados para dar estas dobles indicaciones en español y en Untatuey, ¿no? O en otra lengua indígena, ¿no? Sí, ahí también, si lo vemos por el lado de la comunicación lingüística, pues ya hay una barrera de aprendizaje para el niño, ¿no?
el hecho de que no haya una alfabetización en su lengua materna, pues ya obstaculiza, ¿no? Es como si a nosotros tenemos un conocimiento limitado del inglés, ¿no? Pues te dicen, ve, toma la clase en inglés, pues no vas a aprender nada, ¿verdad? Pues ahí no se puede. Y en el caso de los niños, pues ellos pues se enfrentan a esa situación, pero es a partir de ese momento donde se empieza a construir el sentimiento de inferioridad. A partir de que el niño llega a una escuela y no hay gente que ayude a socializarlo en su lengua madre, en su cultura, el niño empieza a construir esta idea de sentirse menos. Y al grado que avanza la educación primaria, empieza la negación. Es decir, yo no hablo lengua indígena. Y nos encontramos con esa situación en el que luego el niño llega a la educación secundaria, incluso al bachillerato, plenamente niegan que son hablantes de la lengua. Y si tienen oportunidad de llegar a la universidad o llegar a las ciudades, pues menos, ¿no? Entonces es muy difícil luego quitar también esa manera de pensar. Decir, bueno, orgullosamente yo soy un tajuí, hablo mi lengua materna y no me avergüenzo, es muy difícil cuando ya la persona o el joven está construido. Simplemente yo no hablo lengua indígena, pero la manera en cómo habla el español definitivamente te hace entender que sí es hablante de lengua indígena, porque si bien aprenden un español, digamos, el que tenemos, no aprenden, como yo les digo, no aprendemos el español citadino, aprendemos el español de contacto. Es decir, ese español que ocurre en el momento en el que se junta una lengua indígena y el español, las maneras de hablar, las formas en que ordenamos las ideas, ese calco lingüístico que existe del español a mi lengua materna, y en el hecho mismo de decir, bueno, cuando hablamos con alguien que es hablante de lengua indígena y decimos, bueno, está esta idea de decir, bueno, es que como que habla atravesado, ¿no? Pero no es el hablar atravesado en sí, sino que es la manera en que hace el cálculo lingüístico de su lengua, ¿no?, al español, sí. Entonces, son muchas cuestiones que podemos identificar en los que somos hablantes, pero la meta de todas las personas que son originarias, que vienen de una comunidad indígena, la meta es alcanzar el bilingüismo, pero un bilingüismo coordinado, no un bilingüismo forzado, o sea, un bilingüismo donde entiendas que el cambio de código implica el cambio en la manera de ordenar las ideas, en la manera de decir las cosas, y ese proceso de reflexión es a donde la escuela debe de llegar, ¿no? Y hay estudios que dicen que no puedes llegar al bilingüismo coordinado si lo que haces es atender la segunda lengua y no la lengua materna. Incluso hay quien dice, estudios que han, lingüistas que han hecho sus investigaciones, que dicen, no, pues es que aprendemos a hablar, a leer y escribir una sola vez en la vida. Al aprender un segundo idioma solamente cambiamos de código, porque escribimos de derecha a izquierda, de arriba para abajo, en párrafos, puntos, comas, y lo único que haces cuando aprendes otro idioma es cambiar de código, pero no vuelves a aprender a hacer lo mismo, ¿no? El trazo, desde que lo haces desde preescolar, empiezas a hacer los trazos, es el mismo que vas haciendo en todas las lenguas, al menos ocurre en las lenguas en las que estamos expuestas, ¿no?, que son las lenguas alfabéticas, porque pues, tenemos varias lenguas que asumen la manera de escribirse de esa manera. Entonces, esa es una cuestión que habría que pensar muy bien y habría que ver y reflexionar. Y esta idea del empoderamiento, de pensar en que mi lengua materna es una buena fuente de recuperación de mi identidad, desde nombrarla
a empezar a reconocer todas estas situaciones a las que se enfrentan las niñas, los niños, los jóvenes en las escuelas y en general toda la población, ¿sí? Claro. Porque así como está la parte educativa, están todos los ámbitos en los que la persona, el que el hablante de lenguas indígenas tiene contacto, ¿no? No es el hecho de pensar que decir, no, pues es que son pueblos indígenas, están aislados. No, o sea, el indígena de alguna manera también tiene actividades financieras, tiene actividades, cuestiones jurídicas, en todas las ramas están, ¿no? Entonces... Ahorita mismo que van a ser las elecciones, estaban buscando gente que incluso pudiera estar muy arraigada en las comunidades para poder ser representantes, ¿no? En los comités, todas estas situaciones para, digamos, de ordenanza jurídica, pocas veces se trabajan con una perspectiva en la que se le dé prioridad a las lenguas maternas, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho en el cómo los espacios de poder, los grupos indígenas han ido imponiéndose, ¿no? Porque finalmente somos nosotros a los que digamos, servicio, ese sistema nos incluye, ¿no? Hablemos de que si queremos una sociedad inclusiva, pero que sea una inclusión no, digamos, una inclusión plena, ¿no? No solamente identificarlos, ¿no? O sea, no ser objetos, como decían, no ser objetos, sino ser sujetos de derecho. Y cuando alguien se vuelve sujeto de derecho, aplica para todos los ámbitos de la vida. Y entonces el sistema educativo, por un lado, tiene que responder con esta, digamos, autorreflexión del mismo sistema, pero también ayudar a que el cuerpo docente y las escuelas asuman la lengua materna como tal y que la impongan, ¿no? Con este, digamos, modelo educativo el que tenemos actualmente, no solamente las escuelas indígenas deben de trabajar lengua materna, sino todas las instituciones educativas, porque finalmente ese es el México que existe, ¿no? No podemos negar que la diversidad está por todos lados, ¿no? Pero debemos de ver que esta diversidad la debemos de incluir desde la propia perspectiva de los grupos indígenas. Es que yo creo que es una cuestión también que tiene que ver a nivel país, ¿no? Porque incluso a nivel de nosotros como personas, individuos, siendo parte de México, también a muchas de las personas les pesa ese pasado indígena, ¿no? Al punto de incluso negarlo, ¿no? Entonces es todo un tema desde la reeducación, ¿no? De la aceptación de nuestro pasado indígena y ir adecuando los espacios, ¿no? Para poder darle esta plenitud que merecemos todos, que al final de cuentas son nuestras raíces también, ¿no? Claro. Profe, precisamente lo que usted decía, ¿no? Que el joven cuando entra al sistema educativo primaria y secundaria empieza a negar su lengua, pero lo más peligroso es que la deja de practicar. Entonces, aparte que la niega y dice, no, yo no, en su sistema educativo, llega a casa y ya no quiere hablarla, ¿no? Entonces, es ahí donde de repente te preguntas, ¿por qué tu abuela, le preguntas, ¿no? ¿Por qué tu abuela sí sabe hablarlo y tú ya no? No, pues porque lo dejé de practicar con mi mamá, ¿no? Entonces, es ahí donde se rompe ese lazo conductor de la lengua para que siga practicándose. Pero también otra cosa, lo que usted hablaba, que de repente les avergüenza esta forma de hablar entre el español y la lengua. Recordaba a los chicanos, ¿no? Los chicanos, ¿cómo hablan? También hablan así. Inglés mucho. Sí, el inglés y el español medio atravesado. Sí, entonces no tendría por qué haber un proceso de vergüenza ni nada, sino que hasta saber naturalizar esta idea de que, bueno, la persona está haciendo un esfuerzo por darse a entender en el idioma en el que estamos conversando, ¿no? Pero aquí una pregunta, maestro, ¿cómo va el sistema de escritura? Porque a mí, yo cuando veo eso, digo, wow, o sea, qué riqueza tenemos en materia de escritura de las lenguas indígenas, ¿no? ¿Cómo vamos? En términos de la escritura, pues cada grupo lingüístico ha avanzado en su medida, ¿no? Y en el interés mismo que le pone a pasar de la oralidad a la escritura.
Las lenguas indígenas son orales y han vivido y subsistido por su oralidad. Esa es la virtud más grande que tiene, por la oralidad. El esfuerzo que se hace desde la institución educativa, incluso desde la misma sociedad que está reflexionando un poco ya, por escribir en su lengua materna, pues es un poquito lento, si lo vemos desde nuestra lengua. Aquí hay un proceso que se llama normalización lingüística, en el que las lenguas indígenas se reflexionan, se investigan y finalmente se propone una escritura uniforme para todos. En el caso de nosotros, pues ni hemos empezado con la normalización de nuestra lengua. Todos escribimos, digamos, a la manera en que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, pero es un primer inicio de la escritura. Para pasar, digamos, de la oralidad a la escritura, pues hay que reflexionar bastante. En el caso de nuestra lengua, como ya les comentaba, tenemos 6 vocales, que es las que conocemos, A, E, I, O, U, y la vocal U, que es el que nosotros poseemos, pero también tenemos 22 consonantes, ¿no? Algunas consonantes las conocemos, la D, la T y todo lo que trae también el alfabeto del español, pero tenemos sonidos complejos, o sea, emitimos nuestro inventario fonético, nuestra lengua crea sonidos que son complejos. Por ejemplo, la TY es, digamos, representado como de manera gráfica una T y una Y. Ese es un sonido, no es un dígrafo, y nosotros encontramos como, por ejemplo, decir chaca, ¿no? Yuki, así, que es pollito, yaca es pollo, pollito, y yuki es y tortuga. Pero también tenemos la TS, que también es otro sonido, decimos tsa, piedra, chus, azul. Entonces, y también tenemos otro sonido que es la de Y. Ese es un sonido intermedio, así, que es cuando decimos ya, no, Yana, o Wiyaya, esposo, ¿no? Que decía no. Entonces, esos sonidos, para pasarlos a la escritura, pues son un poco conflictivas, porque como no tenemos el hábito de escribir en nuestra lengua, y como decimos, bueno, escribimos con las mismas letras del español, no precisamente con las mismas letras del español, son los sonidos que tiene la lengua. ¿Sí? Tienen sus propios sonidos y así las escribimos, ¿no? Entonces, eso es un proceso, digamos, complicado, lento, ha sido muy lento escribir. Incluso pensar en escrituras en lenguas indígenas no es pensar en escrituras acabadas. Eso es algo que siempre lo digo. Cuando tú escribes en lengua indígena no es algo que está acabado, ¿no? Sino que puede ser mejorable. Siempre las propuestas de escritura son mejorables. En este caso, pues hemos trabajado, al menos yo, hemos traducimos el libro de Homshu, que es un libro de poesía para infantil y juvenil. Lo traducimos a nuestra lengua y ellos, y ahí asumo una propuesta de escritura. No es una propuesta de escritura la definitiva, ¿no? Yo escribo de esa manera y hay otros que escriben de otra manera. Hay varios grupos de cómo representar. Incluso los primeros que empezaron a escribir la lengua indígena fueron los del Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Que fueron los antropólogos y lingüistas que llegaron a las comunidades indígenas. Ellos fueron los primeros y ellos escriben aún, porque hacen la Biblia, ¿no? Ellos están en la Biblia en Otahuyi, hacen folletos y todo lo demás, usando su sistema de escritura. La escuela creó otro sistema de escritura, bueno, otra forma de escribir, no sistema, es otra forma de escribir. Y actualmente pues hay investigadores, el doctor Salomé propone una forma de escritura más, digamos, menos compleja
y más fácil de realizarse, y entonces esa es al que yo me sumo, ¿no? Esa manera de escribir. Y ahora, y en este punto, pues ya tengo 2 traducciones. Acabamos de producir también el libro Mokianma, que no lo traje, ¿verdad? Ese es El corazón de maíz, también es un libro de poemas que acabamos de hacer, y el otro pues tenemos 2. Finalmente, decía bien otro maestro, decía, bueno, al final las que terminan imponiendo las maneras de escribir son quienes escriben, ¿no? Claro. Entonces, quienes hacen esto que se llama la tradición escrita, ¿no? Es el hábito de escribir en tu lengua materna, que sí es complicado porque hay que pensar como hablantes, no hay que pensar como en el español, pero pues es un proceso que nosotros estamos realizando y que vamos haciendo, digamos, a la par de cómo ir concientizando a la población de la importancia de escribir en nuestra lengua materna. Claro, ahorita por ejemplo aquí en Coatzacoalcos están tratando de unificar algunas personas que se identifican, digamos que con grupos indígenas de toda la región del Istmo, ¿no? Y pues obviamente a Coatzacoalcos llega mucha gente de la tierra de Sotiapan, y llega mucha gente también, obviamente, de Oaxaca, ¿no? Pero la que ha permeado más es la gente de Oaxaca, que todavía mantiene mucho su lengua materna, digamos, más vigente, ¿no? Las abuelas todavía siguen hablándole a los nietos, tenemos muchas palabras y la comida. Y justamente eso porque, bueno, yo sigo la página del maestro, que la pueden pues encontrar como Nuntapuiki, y ahí y él luego sube, por ejemplo, que es algo que a mí me llama mucho la atención, la forma en la que, por ejemplo, cocinan y lo que comen, ¿no? Que los hongos de temporada, cómo hacen los tamales, por ejemplo, ¿no? Que todos conocemos tamales, pero una vez que fui a Sotiapan y que el maestro me hizo el favor de enseñarme, digamos que la costumbre para días de todos los santos, para muertos, pues está la hoja blanca, que en algunas otras zonas también, como Cozoleacá, que la misma zona de Zaragoza, también se usan, pero que nosotros no la identificamos, ¿no? A pesar de que estamos en esa misma zona y que pensamos que subimos a Sotiapan o que vamos y que comemos, digamos, muy similar. No es cierto, yo me doy muy cuenta. Por ejemplo, eso que ponía de los hongos de temporada, yo nunca había visto esos hongos, ¿no? Y me parece muy importante y muy interesante, porque luego vamos a ir a probar exquisiteces a otros lados, ¿no? Cuando las tenemos aquí, ¿no? En la misma zona, y cuando ni siquiera entendemos cómo es que hemos ido, pues a lo largo de muchos años que nuestros ancestros han vivido en la región, pues cómo han ido alimentándose, ¿no? Y cómo somos reflejo de esa alimentación, y de repente creemos que y generamos otros tipos de alimentación que obviamente no nos está yendo muy bien. Pero ¿cómo ustedes están tratando también de recuperar esta parte, la parte de la alimentación, de la cultura? Platicamos también un poco de la música, de las tradiciones, porque eso también va de la mano de cómo hablar y cómo nombrarse, ¿no? Sí, la lengua está viva gracias a la familia, como ya lo decimos, pero también está viva gracias a la comunidad. Y una cuestión que hace que las lenguas sigan reproduciéndose es el hecho de que están vinculadas a una práctica cultural. Las prácticas culturales, todos los pueblos tienen prácticas culturales, y Sotiapan y sus comunidades y toda la gente que vive en esa zona tiene prácticas culturales muy apegadas a la naturaleza. Y eso nos lleva a que pensemos primero desde el maíz, como, digamos, como símbolo de identidad también, pero también como fuente de vida.
Les hablaba yo de Homshuk, que Homshuk, que es nuestro mito de origen, es el que crea el maíz, el que busca el maíz, el que nos dice cómo pescar, cómo cazar. Es esta, digamos, esta forma de cómo nuestra identidad se engloba en eso. Y tenemos por ahí otro problema en este asunto con las prácticas culturales. Si bien existen todavía recursos naturales a los que nosotros podemos consumir, el proceso mismo, esto de fragmentación del territorio, ha hecho que muchos de esos recursos naturales se vayan perdiendo, ¿no? Mirar de las prácticas culturales desde sus amenazas es entender muchas cosas, ¿no? E incluso el maíz como fuente como fuente de vida, el monte, porque para nosotros es monte, tenemos ese concepto en vez de selva, bosque y todo lo demás, para nosotros es monte, si lo traducimos. En lugar de ello, vemos cómo es que la deforestación, el avance de la ganadería ha hecho que los grandes espacios donde están los animales que se pueden cazar para comerlos, la recolección de hongos, incluso la misma siembra de las hojas para tamal, todo ello se ve afectado, ¿no? Y entonces hay muchas cuestiones que podemos comer ahí en la sierra. Incluso tenemos una variedad de hongos de temporada que empiezan desde julio hasta noviembre, diciembre. Y animales que se pueden, comer, pescar, ¿no? Pero la manera en que nosotros las consumimos tiene que ver mucho también cómo es esa herencia que tenemos, ¿no? Yo les digo a varios con los que platico que nosotros tenemos una base de alimentación muy, muy vegetariana. Incluso, pues la tortilla es uno de ellos, ¿no? La tortilla, el chipil, el quelite, los hongos, las hierbas que consumimos, todo es así, ¿no? Es vegetariano. Y se consume carne de vez en cuando, o sea, las personas cuando cazan, ¿no? Van a cazar los animales que se pueden consumir. Y eso nos hace ver que, bueno, si existen estas prácticas culturales, es gracias a que la identidad se refuerza vía comunidad y vía familia, ¿no? Las mayordomías son una expresión comunitaria de reproducción de valores, ¿no? Incluso la gente dice, no, pues las mayordomías de Xotiapan, pues hay que mantenerlas, hay que seguirlas alimentando, ¿no? Y eso hace que mucha gente las voltee a ver, ¿no? Decir, bueno, a mí me gustaría participar, de la misma población. Y afortunadamente, pues es una expresión viva, no es no es algo inventado, sino que es algo que trae historia, que es un proceso largo y amplio al que nosotros hemos estado reforzando, y todo lo que se consume, pues son recetas, de tradición y de herencia. Y es en ese espacio, en esas prácticas culturales, donde la lengua adquiere su significatividad. Claro. Ahí es donde es significativo, porque para cazar, pues identificamos los animales por su nombre. Incluso aún en las zonas más montañosas, la gente que va a cazar no es nada más es ir y hacer deporte, ¿no? Sino que es ir y pedir a la deidad, pedirle que te regale algo de su comida, al cual debes de honrar, y luego practicar la caza. Pero todo es una serie de valores. Por ejemplo, si dicen, no, pues vamos a cazar, no sé, venados, algo así en la montaña. Entonces la gente, antes de hacer la caza, primero hace un ritual que es pedirle al Chani, que es el protector de toda la naturaleza. Le pide, se quema copal y hace honra con un discurso, que luego hacen la casa, ¿no? Entran a la casa, y todo es en lengua materna.
todo eso se lo piden en lengua materna, ¿no? Entonces ellos hacen eso, consiguen, se les va bien en la casa y si van varios, se reparten lo que es el producto, se lo reparten y finalmente está prohibido, por ejemplo, darle a los perros y a los gatos parte de la carne o parte del hueso, no les podemos dar y porque pues eso hace que se enoje la deidad. Dicen, por ejemplo, en nuestra lengua se llama inmuchcaba, o sea, jugueteas la carne, o sea, tú dices, no, pues se lo doy al perro, se lo come, ¿no? Pero para nosotros no es así, sino que para nosotros es muy, muy malo que un gato se coma ese alimento. Y luego los huesos deben de ser depositados en el río. No debemos de tirarlo a la basura o dejarlo en otro lado, porque luego hace que cuando la persona vuelva a ir a cazar, puede que ocurra algo, se puede perder, se puede accidentar, incluso lo más peligroso es que sea atacado por una serpiente. Y es algo que ha ocurrido, ¿no? Es algo que ha ocurrido y en toda esta serie de valores pues nacen lo que son las narraciones. Hay una narración donde un señor decía que no creía en esas cosas y jugueteaba mucho la comida. Le gustaba mucho ir a cazar, disparar y herir a los animales y dejarlos a su suerte, ¿no? En una ocasión, el señor fue a cazar, pero fue con un grupo de personas y se perdió. Se perdió en la montaña y la gente lo empezó a buscar días después y apareció luego, varios días después apareció, pero como desorientado, apareció y empezó a relatar lo que ocurrió con él, que se encontró con una persona, un anciano, que lo llevó a su casa. Pero en la montaña lo llevan a la casa del señor y al momento de entrar ve a todos los animales heridos, curándose. Entonces ahí lo llevaron escoltado y lo amarraron al señor y él entre lo que contaba era que lo hicieron sentar arriba de un enorme armadillo. Entonces y para darle de beber le dieron de tomar agua de manantial, pero del manantial no brota agua, sino que miel. Entonces, todo ese relato que lo contó cuando regresó otra vez al pueblo, eso es lo que refuerza precisamente las prácticas, claro, ¿no? Refuerza la identidad y le da, afianza también la lengua, ¿no? Al poco rato el Señor muere, pero queda la enseñanza, ¿no? Decirte que esa deidad sí existe en la montaña, sí existe. Entonces para hacer la caza, ya sea en el monte o para hacer la pesca, se tiene que pedir permiso al chane para poder hacerlo. Y decía un maestro con el que platicaba, no, pues hay que aprender Nutaqui, porque el chane solo entiende Nutaqui, ¿no? El chane no entiende español. Si nos perdemos ahí en su tema, no sabemos cómo hablarle, ¿no? Precisamente yo tengo una vivencia así. Hace como 2 años se hizo una carrera, un trail de la ruta del jaguar, algo así. Entonces estábamos ya en la salida, esperando que nos tocaran la chicharra para salir corriendo, y el alcalde dio unas palabras de bienvenida a todos, y de repente apareció un señor y empezó a hablar en Nuntatui, y nos dijo, bueno, nosotros nada más no la entendíamos, por supuesto. Entonces vimos que hacía así, bueno, hicimos así. Hacía así, supongo que se saludaba a los puntos cardinales o algo así. Entonces, ya después terminó de hablar y nos dijo todo lo que dijo, pero ya en español. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Pidiéndole permiso a la montaña de subir y recorrer, pues eran 20 kilómetros, sí. Entonces, subir y recorrer todo ese espacio, ¿no? Yo pude observar a algunas personas que no le estaban haciendo caso. En mi caso yo hice eso, obviamente no repetí lo que el Señor decía, pero aquí viene este sincretismo cultural, pues dije, Padre Nuestro. Entonces dije, Padre Nuestro, protégeme y que no me pase nada. Pero precisamente sí, ya en la ruta eran espacios donde
de repente uno piensa, empieza uno porque llegas hasta la punta, ¿no? Hasta la punta de la montaña y empiezas a pensar, sí me puedo perder. Y sí, hubo momentos, yo me inscribí a 15 kilómetros, hice 18 porque me perdí. O sea, el grupo con el que iba nos perdíamos, retomábamos el camino, etcétera, etcétera. Habían animales, vacas y animales que podrían hacerte daño. Había riachuelos y ríos. Entonces, sí, creo que esta práctica, para empezar, a mí me quedó, o sea, bien marcada, me pareció muy bonita, me pareció como que esta recuperación cultural, porque precisamente el mayor número de corredores era de Coaxamina, entonces pues que no tenemos este contacto tan frecuente o diario con esta cultura, entonces sí creo que es una práctica muy, muy importante, ¿no? Maestro, en función de esto, ustedes hablan de este Dios y precisamente vi uno de sus videos antes de venir para acá, donde usted decía que cuando el Dios está contento les da suficiente pesca, ¿no? A los pescadores. Entonces, ¿cómo viven ustedes todavía esta teología, o no sé cómo llamarle, de creer en sus dioses? Pero también tengo entendido que ya hay religiones católicas y otras religiones. ¿Cómo es este sincretismo, esta fusión, perdón? Pues mire, decía usted, por ejemplo, que hicieron un ritual, ¿no? Se lo voy a explicar desde lo que nosotros entendemos. La manera de pedirle permiso al Chane para entrar a pescar, a cazar y también para entrar al monte, ¿no? Para incursionar ahí, lo hacen, digamos, las personas a los que entran, ¿no? Nosotros. Pero también lo hacen los abuelos. Y esa es la figura central de todos, los abuelos. Actualmente, digamos, desde que asumen, hubo cambio de gobierno, empezaron a difundir unos rituales, los rituales de pedimento, que sinceramente no son de nosotros, ¿no? Incluso hacen esa expresión, ¿no? Nosotros, los Muntahuyis, y eso lo voy a decir donde sea, no forma parte de nuestros ritos. Claro. El hecho de hacer en la tierra, con flores, y luego se visten de blanco, y tocan un caracol y alzan la mano, eso es quizás de una cultura ajena a nosotros, sí, pero a nuestra cultura, no. Nosotros tenemos nuestras figuras, tenemos a los rezanderos, a los curanderos, que son las personas que saben de nuestra identidad, pero no hacen expresiones públicas, porque para empezar, ese tipo de prácticas son muy discretas porque son sagradas. No podemos, por ejemplo, el discurso para sembrar el maíz, no lo puedo andar diciendo donde quiera. Claro. Tampoco puedo andar invocando al Chane a medio pueblo, ¿no? Porque pues no es ahí, ¿no? Cuando uno pesca, lo hace en el agua. Incluso envías el anzuelo y ves que queda atrapado un pez, sacas el pez y es al pez al que le hablas. O sea, es la figura en sí. Le dices el discurso, agarras el pez, abres la boca, le metes un poquito de copal, dices el discurso y entregas otra vez ese pez. Porque ese pez entendemos que se lleva el copal a la deidad. Y cuando alguien hace ese es el rito propio, ese sí es de nosotros. Cuando se siembra el maíz también se le pide, pero ahí se invoca al Homsho, porque él existe en nuestra cosmovisión. Actualmente yo eso he estado viendo también, entiendo que ahí está, digamos, ahí están apertura, ¿no? Por revalorizar las tradiciones a los pueblos, pero yo creo que todas tenemos mucho que aportar y si las revalorizamos,
deberían de ser desde nuestra propia perspectiva, nosotros, porque para empezar, si yo digo, por ejemplo, meteo, no sé qué cosa es en mi lengua, porque creo que es náhuatl, ¿no? Creo que es náhuatl esa palabra, no sé. Entonces, no sé si realmente qué quiere decir, ¿no? Entiendo que es como una forma de llamar a una deidad, ¿no? O sea, pero es como, se puso de moda, sí, más es bien, una ¿no? moda, Es ¿no? una moda, porque no hace ningún, bueno, nace a partir de este tema del 2012 y el conteo de los mayas, y a partir de eso alguien hizo como una serie de ritos donde justamente empiezan a hacer este tipo de ceremonias que no son propiamente de todos los pueblos, de todos los pueblos indígenas, digamos que lo hacen como una idea de aportar algo, pero que vienen de la cultura maya, que entiendo que tampoco en los mayas está como tal, pero nace a partir de este conteo de los mayas, cuando todo el mundo comienza como a entender de que el mundo se va a acabar y que había que ponerse como en sincronía con la tierra, aparecen este tipo de rituales. Lo que sí llama mucho la atención es esto, que se está masificando tanto que lo vemos en diferentes lados, ¿no? Y bueno, pues yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar pues, en las festividades de Día de Muertos y desde cómo asumen, ¿no? Este paso divino no es como nosotros lo vemos aquí, ni como lo ven otras culturas, por ejemplo, nada más aquí cercanas, Zaragoza, Jaltipan. Es una cosmovisión muy diferente, ¿no? El Tzutzin, ¿verdad? Tzutzin. Voy aprendiendo poco a poco. Pero es una forma muy diferente de incluso de hacer comunidad, ¿no? Alrededor de las personas que trascendieron. Y la trascendencia también es diferente, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, los llaman con campanas, o sea, hay otra forma de verlo. Yo, es justamente lo que quería preguntar. ¿Cómo acercarnos a su cultura? ¿Cómo debemos nosotros, porque obviamente mucha gente quiere conocer esta zona, no solamente por lo vasto que es su comida, también, bueno, pues lo más cercano son las cascadas, pero incluso ahí hay muchas personas que dicen que enojan a las deidades, ¿no? Y luego pues mueren, desgraciadamente, ¿no? Porque van con otra idea, no van con, digamos que con la apertura de aprender y de respetar lo que ahí está. ¿Cómo conocer esta parte de la sierra, ¿no? Sí, si por ejemplo van a una mayordomía, se van a dar cuenta de que no hacemos ese tipo de ritos, ¿no? Eso es, no sé dónde, cómo fue que empezaron a decir que hacemos nosotros esas expresiones, pero la manera en cómo podemos acercarnos es, digamos, la inmersión, ir y vivirlo. Cuando uno va, por ejemplo, este asunto del turismo, el turismo es bueno siempre y cuando sea un turismo que llegue y que entienda la razón, ¿no? Entienda la manera de pensar de la comunidad. Entendemos que, por ejemplo, las personas incluso extranjeras tienden digamos, a quebrar lo establecido. Y es ahí, por ejemplo, las cascadas. Para nosotros las cascadas están habitadas precisamente por el Chane. El Chane está en todos lados. Está en el agua, está en el aire, está en la tierra, está en todos lados. Entonces ahí él se le pide permiso. Antes no podíamos ir a la cascada a bañarnos. Estaba como prohibido ir a esos lugares. Después de todo ello, con el auge del turismo, pues esos espacios se llenan, ¿no? El intenso calor que hay últimamente ha hecho que digamos, las cascadas se llenen de personas.
pero nosotros no realmente tenemos, digamos, esta idea de decir, bueno, es que se ahogó alguien, es porque molestaron ya se cansó, ¿no? Decimos nosotros, ya se cansó. O ir a la montaña, por ejemplo. No cualquiera puede entrar a la montaña. Los deportes de aventura, esos, el rapel, la excursión, el senderismo, pues nosotros los vemos, digamos, en cierto punto, de decir, bueno, pues es que tienen el valor de entrar a la montaña, o el valor de sumergirse en la cascada, o de aventarse, ¿no? De subir. Y nosotros decimos, no, porque ahí vive alguien, ¿no? Incluso se dice que todas las cascadas están habitadas por una serpiente, por ahorita que pasó lo de Guerrero, que es la serpiente de agua, ¿no? Ellos así lo interpretan. Nosotros decimos que en esa cascada vive una serpiente y cada que llueve, hay crecida de ríos, la serpiente se va porque también hay una narración que dice que un joven empezó a alimentar, se encontró con una pequeña serpiente, la empezó a alimentar, creció grande, 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 y al último, cuando era una crecida de río muy fuerte, una lluvia con relámpagos, la serpiente le dijo que viniera, y entonces el joven llegó y le dijo, ahora súbete en mi espalda, pero agárrate de mis cuernos. Entonces el joven se agarró de sus cuernos y bajaron, se fueron, digamos, pasaron de la montaña, bajaron por el río y se fueron al mar, ¿no? Pero ya llegando allá, había muchas serpientes. O sea, la serpiente fue a ver a sus papás, ¿no? Entonces le dijeron, a él no lo van a molestar porque él me ayudó a mí, él me alimentó. Entonces ahora dice, te voy a regalar una cajita. Y le regalaron una cajita y le decían, cada 7 días esta cajita, esa cajita va a sacar dinero. Y ese dinero es oro, ¿no? Entonces dice, no, pues, qué buen regalo, ¿no? Dijo, no, pues me dieron una cajita. Después regresan, pero ya la serpiente ya no regresa por el río, sino que ya regresa volando. Entonces, es una forma de nombrar, yo lo veo así, como el Quetzalcóatl, claro, ¿no? Porque va por el río y regresa volando a dejar al Señor. Ajá, entonces es una manera, ahí es algo que sí compartimos, ¿no? Compartimos, pero desde nuestra cosmovisión, claro, porque en el mito de Quetzalcóatl es una persona, ¿no? Que se transforma en Quetzalcóatl. Y nosotros no, nosotros es una serpiente que fue bondadosa con la persona y le dio algo, ¿no? Por cuidarlo. Entonces, todo esto de decir cómo nos acercamos, pues es un poco complicado cuando alguien es externo. Claro. Porque la gente tiende a aislarse, ¿no? Pero creo que había un señor, y hasta ahora no pregunté por el nombre, creo que era de Mina o de Cosolia, y el señor llegaba a las mayordomías, llegaba con sus cosas, creo que tenía una manda o algo, llegaba y se incluía con nosotros, se ponía a hacer la comida, ayudaba con todo, con todo, con todo. Y si la mayordomía duraba 5 días, los 5 días se quedaba el señor ahí en la casa del mayordomo. Y poco a poco fue haciendo esta inclusión con la comunidad y la comunidad lo empezó a identificar y dice, ay, mira, en esta fiesta ya no vino el señor, pero él llega, él hace. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la fiesta de la mayordomía, empieza, digamos, el 16 de marzo, 14, 15 de marzo, y concluye hasta el 20. Entonces, el último día los mayordomos no se bañan, ¿sí? O sea, no se bañan porque tienen que cuidar al pueblo. O sea, el papel del mayordomo es el protector del pueblo, ¿no? Entonces ellos no se bañan, cuidan su alimentación, hacen la dieta, digamos, de la abstinencia sexual. Entonces todo eso hace, pero el último día, digamos, ya para la velada, el día del entrego, el último día el mayordomo ya se baña. Entonces, pero van a bañarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, en el lugar donde lavan los pollos, es decir, en el río. Ahí los van a bañar y los bañan las abuelitas, son las que purifican a los mayordomos. Y el señor también
seguía todo ese rito. Toca bañarse y ya al día lo veíamos con la misma ropa durante la fiesta y ya el último día ya se bañaba también. Entonces la comunidad lo empezó a incluir. Claro. Decían, oye, no ha llegado. No, mira, ya llegó, qué bien. Y lo hacían pasar y convivía con ellos. Y entonces empezó a aprender nuestra cultura. Y eso creo que la inmersión es la mejor manera, ¿no? Es vivirlo, porque no entendemos el valor de una cultura si no la vivimos, ¿no? Y sobre todo hacerlo de manera respetuosa, ¿no? Porque también creo que en vez de llegar a quererse imponer o a decir vengo a hacer esto, busco mejor esa parte, ¿no? De vengo abierto a aprender y a ser parte, sobre todo. Sí, entonces, esa es la mejor manera, hacer la inclusión, la inmersión. Sobre los ritos, pues están todavía los portadores de los ritos, que en este caso son las curanderas, los curanderos. Incluso ahí anda circulando un video todavía del último hombre rayo, ¿no? Porque también tenemos esa cuestión de que los hombres rayos son los que hacen que llueva o que cuando hay mucha calor son ellos los que hacen sus ritos para que haya lluvia, ¿no? Y que el maíz digamos, nazca bien. Y sí lo tenemos interiorizado porque luego, por ejemplo, te dicen, no, pues hay que hacer un rito para que llueva o para que deje de llover, ¿no? Que los cuchillos y todo. O sea, pero es parte también, aunque no sabemos de dónde nacen muchos de estos rituales o estas ideas que tenemos y que plasmamos, algunos no las hacen, pero sí las entienden, vienen de estos, de las cosmovisiones indígenas de las que somos parte, porque pues todos tenemos un ancestro indígena, ¿no? Somos mezclas, ¿no? Hay algunos que obviamente dentro de sus comunidades pues todavía han tenido la fortuna de poder mantenerlas, y otros, bueno, pues porque salieron y se fueron mezclando. Lo que me parece muy interesante justamente es esta forma en la que ahorita, por ejemplo, están llevando el tema de Homeshuk, ¿no? Que, bueno, también lo mismo lo he estado viendo en otros pueblos de la Sierra de Santa Marta. Yo recuerdo que cuando entró uno de los huracanes, dobló los maizales y decían las personas mayores, decían, es que se enojó Honshuk, ¿no? Y sopló tan fuerte que mira cómo los dejó. Ellos decían que sopló, y sí, pues la verdad es que sí, los dobló. Y cómo ellos, o cómo justamente el tema del maíz sigue siendo lo más importante, no solamente para los Muntatuí, también para los náhuatl. Todas estas cosmovisiones alrededor de este alimento es tan importante y tan arraigado, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, los tipos de maíz que tienen, que nosotros no comemos, ¿no? Y a veces son tan o más ricos de los que nosotros comemos. Y la forma en la que los significan como para hacer comunidad, ¿no? Yo veía la vez que el maestro me hizo el favor de llevarme a una mayordomía, cómo la gente va y aporta su pollo, su cerdito, su refresco, lo que pueda dar en ese momento para la fiesta, para durar tantos días de mayordomía y que no sea tan pesado también para el mayordomo. Esta cohesión que todavía tienen, que es tan importante y que está trascendiendo, y que justamente es lo que ahorita, digamos que todos en las ciudades estamos buscando, ¿no? La cohesión social para evitar también un poco la violencia, ¿no? Sí, la fragmentación, bueno, allá tenemos digamos, las expresiones culturales que aún tenemos y que nos ayudan, ¿no? Porque finalmente el punto de una mayordomía es el reforzamiento comunitario, ese es el punto. Si bien es cierto, dura varios días, lo que caracteriza nuestras fiestas es que es cero alcohol. O sea, no es una mayordomía, es tomar, ¿no? Es simplemente convivir, trabajar, participar,
Y bailar. Comer, ¿no? Y comer. Entonces, bailar y comer, ¿no? Ha tenido sus cambios, ¿no? Claro. Porque finalmente, hasta cierto punto, hasta cierto momento ya se empiezan a incluir la música moderna, ¿no? Pero también en los grupos musicales. Anteriormente, los mismos personas decían, no, anteriormente solo es jarana, son los jaraneros. Y como le comentaba, es una jarana propia, son sones propios, ¿no? El estilo propio de la sierra. Como decía el jaranero don Alejandro, que es el último de los jaraneros que tenemos tradicionales allá, decía es que nosotros tocamos el son lento, porque eso nos hace que la persona nos garantiza de que si tocamos lento, los bailadores lo hacen lento y no se cansan y pueden aguantar hasta las 3, 4 de la mañana bailando. Lo que no ocurre con, digamos, la jarana, o sea, los sones rápidos, ¿no? Que bailan y hacen expresiones y todo. Es cansado, no aguantan tanto tiempo, ¿no? Bailando, ¿no? Porque finalmente lo que hacemos nosotros, lo que se hace allá es amenizar la velada, ¿no? Para que la gente no sienta, digamos, muy fuerte el hecho de velar, porque pues son varios días, son 5 o 6 días de velada y el cuerpo es un desgaste físico, ¿no? Pero la gente lo ha asumido como es, ¿no? Y entiende que cuando tú ya eres mayordomo, vas y haces el esfuerzo por conseguir cómo iniciar esa mayordomía, pero la misma comunidad aporta, o sea, todo el mundo aporta. De repente hay mayordomías donde dicen, no, pues es que ya hemos sacrificado 500, 600 pollos, ¿no? O sea, son récord Guinness, digámoslo así, ¿no? Para una fiesta. Sí. Y son ollas y ollas de comida. Y hay también mayordomías, porque pues son varias, nosotros tenemos 6 mayordomías vigentes propias de nosotros, 6 mayordomías donde se sacrifican entre 23, 25, 20 cerdos, 2, 3 ganados. Entonces, todo eso se hace, digamos, con el compromiso social, ¿no? Y con la creencia a las imágenes. En Sotiapan, digamos, el catolicismo es, digamos, en el pueblo, en el Nuevo Sotiapan, ahí el catolicismo, digamos, es la religión que predomina. Sin embargo, para la mayordomía, la gente, por ejemplo, le tiene más fe, o sea, tiene más fe a San Pedro. Incluso la gente de la comunidad baja y lleva sus obsequios a San Pedro. Le llevan costales de maíz, le llevan dinero, le llevan frijoles, lo que sea, pero a San Pedro. Y no tanto a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, todo es a San Pedro. Entonces, San Pedro es como la figura máxima, ¿no? De respeto en el pueblo, ¿no? Y a eso es que le hacen fiesta. O sea, se vive más grande la fiesta de San Pedro que, digamos, lo que es la Semana Santa. O sea, la Semana Santa en el pueblo es más pequeña. Es solamente una velada, pero tampoco es el Cristo, no es el mayordomo hace, digamos, una velada a Santo Domingo. Y pero durante todo este proceso, las personas pues resignificaron la fe, ¿no? Practicamos, yo lo veo de esa manera, un catolicismo muy propio de nuestro pueblo. Y ahí es donde está el sincretismo, en la mayordomía está así. Actualmente ya se está, digamos, incluyendo que se haga una misa, ¿no? Que se haga una misa en la mayordomía, pero anteriormente no se hacía una misa, ¿no? Entonces son como las maneras en cómo el proceso de evangelización no ha bajado la guardia, la sigue haciendo, o sea, la meta es la evangelización, ¿no? Eso sigue pero hay una resistencia todavía. Pero hay una resistencia cultural, porque decían, no, pues es que creo que no va a haber misa, no, pues no pasa nada. O sea, la gente no dice, seguimos. No pasa nada, la fiesta sigue. O sea, hay o no haya, sigue, ¿no? Sí. Entonces, lo importante es la velada y la procesión,
porque finalmente quienes salen a la procesión no lo hace, digamos, el sacerdote, el grupo de animadores, no, lo hacen el mayordomo, las abuelas y los parroquiales son los que hacen la procesión, y terminando la procesión se van a sus casas. Entonces se va a casa del mayordomo, pero no el hecho de que, bueno, va eso, va el cura, que ¿no? sea la parte central de la fiesta. No es, nosotros, los centrales son los mayordomos, los abuelos y las abuelas, que son las que cargan el mayor, las imágenes, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? Nuestra cultura allí en Sotiapan está viva, ¿sí? Con cambios, porque la manera de pensar de la gente es así. Quienes sirven la comida son las abuelitas, quienes preparan son las abuelitas. Uno no puede meter no, pues voy a meter la mano, no, voy a servirme, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. No puedes. Quienes reparten la tortilla son las abuelitas, porque ellas se cuidan, es decir, velan toda la noche. Incluso son adultas, son personas mayores que velan, desvelan, se hacen veladas los 5 o 6 días que dura la mayordomía. Entonces es una resistencia tremenda a las que se someten para su edad, pero que las cumplen, ¿no? Claro. Entonces, todo eso pues es la parte del Sotiapan que vive, la parte que existe y la parte que aún permite la transmisión de generación en generación y también que refuerza la lengua. Entonces, nosotros en Sotiapan no buscamos, por ejemplo, no ponemos, digamos, una manera de cómo reconstruir nuestra identidad. La identidad la tenemos, nosotros nos abrazamos a ello, la conservamos, y lo que hacemos en sí es buscar esta manera para que eso que tenemos lo sigamos manteniendo, y eso lo hacemos a partir de nuestra lengua. Cuando dejemos de practicar nuestras expresiones culturales, también la lengua se va a ir mermando, porque están abrazadas. O sea, la lengua y la cultura es un solo tema, ¿no? Entonces, una cultura se expresa mejor y se explica mejor desde su lengua materna que de una lengua que no es propia. Claro. Entonces, cuando las prácticas culturales se pierden las palabras y se pierde la lengua. El hecho de que, por ejemplo, la siembra del maíz, que se deje de hacer la siembra tradicional, que se deje de practicar, se va a perder esas expresiones que refieren al maíz, ¿no? Claro. Entonces, cada práctica cultural tiene sus propias palabras. Perderlas, dejarlas de practicar, significa abandonarlas desde la lengua. Pues podríamos estar hablando horas sobre estos temas. Creo que es un avance importante, un acercamiento a una cultura que está súper cerca, que podemos vivirla también, sus expresiones, tanto culturales, su comida, las propias bellezas naturales. Por ejemplo, una de las zonas que a mí más me gusta de Sotiapan es justamente la comunidad de Santa Marta, ¿no? Y está muy aislada, pero también el clima es precioso, está muy cerca de un área que incluso está dentro de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, donde ya no hay energía eléctrica, ya no hay muchos servicios, pero que representa justamente el último reducto del monte que usted les llama, y que es parte de la selva. Ceci, ¿algo que te haya quedado? No, pues agradecerle muchísimo lo que hemos aprendido aquí, agradecerle esa pasión que tienen por resignificar y conservar esta cultura. Y de verdad que me gustaría, como dices, Aida, seguir conversando sobre este tema. Me quedaron varias dudas respecto a otros ámbitos de la cultura, y le voy a dar seguir porque sí está súper interesante todo el contenido que también generan, no nada más en la región, sino que en las redes sociales, donde muchas personas muy distantes podrían aprender muchísimo con todo lo que usted nos está proporcionando aquí. Muchas gracias, maestro. Sí. Pues sin duda que hemos aprendido muchísimo.
en este tema a mí me llama mucho la atención porque generalmente a veces nos quejamos de que no hay una identidad, de que no hay una cultura, pero está ahí, ¿no? El hecho es que no la reconocemos, que no la tomamos como nuestra y sobre todo no le damos ese valor que merece. Así que también enhorabuena y felicidades por todo lo que están haciendo. Ojalá puedan lograr, ¿no?, esta plenitud que se busca de poder tener ahora sí, bilingüismo, ¿no? Pero como tal, como debe de ser, y que sobre todo que se preserve, ¿no?, que es lo más importante. Maestro, Sí, sí. Pues yo les agradezco el espacio, el hecho de que me hayan hecho la invitación de hablar sobre nuestra comunidad, sobre nuestros valores. Definitivamente el tiempo es corto para todo lo que tenemos. Claro. Finalmente somos un pueblo. Sotiapan tiene más de 1000 años existiendo ahí. Incluso somos olmecas. Todavía somos pueblo olmeca, de origen olmeca, que hablamos el Nontaclí, que es una lengua del protomijezoque, que fue la primera lengua del territorio, que se empezaron a formar como grupos humanos. Después de ello llegaron los pueblos nahuas, ¿sí? Las grandes migraciones nahuas que se dieron. Nosotros ya existíamos en esa zona. Y la Sierra Santa Marta se convirtió en nuestro espacio, como decía Gonzalo Aguirre Beltrán, del indigenismo mexicano, nuestras zonas de refugio. Pues más que zona de refugio, se convirtieron en nuestra casa. La sierra, en algún momento la sierra significó tanto para nosotros que aprendimos a convivir con ella, ¿no? Y todos esos procesos que están ocurriendo actualmente, pues atentan contra nuestra forma de vida, ¿no? En esta necesidad de cambiar las condiciones de vida y de querer avanzar digamos, el desarrollo, pero un desarrollo destructor, no un desarrollo que armonice, digamos, la sustentabilidad con mejores condiciones de vida. Entonces, creo que parte de todo lo que podemos hacer nosotros, los pueblos indígenas, es mover a la reflexión. Pero no solamente a nosotros, sino también mover a la reflexión a nuestras autoridades, ¿no? El hecho de pensar en modelos de desarrollo, de pensar en formas de organización que sean menos, digamos, menos fragmentarias, ¿no? Ahora que se vienen los momentos de cambio político, tiende mucho a fragmentar a la comunidad, ¿no? Entonces, creo yo que si de ese espacio es posible pedir que no se abone mucho a la fragmentación, a la división. Yo soy el bueno, tú eres el malo, yo sí te voy a resolver, tú no. Creo que eso es una manera de cómo frenar la comunidad, porque finalmente, al menos en las ciudades, creo que la organización es más mecánica, ¿no? Como decían, sociedades mecánicas. Nosotros más orgánico allá, o sea, todos nos conocemos, somos vecinos, somos primos, tíos, y de repente estas fragmentaciones hacen que nos dejemos de hablar. Y si nos dejamos de hablar, entonces yo todavía hago una mayordomía, ya no vienen todos. Entonces eso es algo muy triste porque decían, no, pues es que esta mayordomía lo está haciendo, pero como él es de tal partido, entonces no vamos porque ahí nada más van solo gente. Entonces eso precisamente obstaculiza de todo lo que hablamos, limita nuestra lengua, limita nuestra cultura y cambia nuestro estilo de organización. Entonces, pues yo les agradezco, de verdad, el hecho de que me hayan dado la oportunidad de venir y exponer lo poco que nosotros vemos, ¿no? Y también hacer un llamado a los que son hablantes de nuestra lengua para que se acerquen, para que pensemos en el desarrollo a partir de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestra forma de pensar. Creo que al gobierno le corresponde el hecho de buscar los mejores mecanismos de integración, pero también a la sociedad, digamos, a la sociedad en general, a mirar a los pueblos indígenas, a mirarlos desde lo que son, ¿no? Desde su naturaleza y buscar entre todos crear una sociedad intercultural. Creo que es la mejor manera de responder a todo esto, situaciones que vemos, ¿no? De violencia, porque
aunque somos, digamos, pueblos apartados de las zonas urbanas, esos momentos, estos eventos de conflicto, violencia, también las vivimos allá. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es ocupar espacios como estos para decir lo que somos, ver lo que somos, pero también para pedir que haya mejores formas de cómo hacer comunidad en los pueblos indígenas. Claro. Y bueno, pues la invitación de nosotros es justamente a pensar fuera de la caja, porque pues nosotros vemos a las comunidades indígenas que nos dan, ¿no? Nos dan el agua. Nosotros no podríamos, como ciudades, no podríamos sobrevivir sin todo el trabajo que se hace en la sierra, en el monte, como ustedes le llaman, para que tengamos agua, ¿no? A través de los acueductos, que no nada más está el de Tatahuicapan, ¿no? El Yuridia, sino también está el Platanillo en Sotiapan, está Bocatoma en Pajapan, ¿no? Entonces, todos, desde lo más básico que es el agua hasta nuestra alimentación, porque muchas personas que cultivan en sus predios, pues también los vienen a vender a los mercados locales, y pues también debemos no solamente respetarlos y también entenderlo, ¿no? Esta idea en algún momento, por ejemplo, del área de los inditos, decían, por ejemplo, que era sumamente peyorativo en los mercados. A muchos nos gusta comer, ¿no? Que telite, que esto, los van a buscar, son imprescindibles en todos los mercados, pero no los valoramos o no los entendemos bien. Entonces la idea justamente es esa, de mostrar que más allá de lo que nosotros conocemos, que somos ciudades industrializadas y ya con una dinámica migratoria muy fuerte, en donde las identidades luego no están bien definidas. Bueno, sí hay pueblos originarios que tienen, como bien decía el maestro, 1000 años viviendo, son realmente los verdaderos herederos de la cultura olmeca, de la cultura madre, que no estamos tan arraigados, a pesar de que nos llamamos zona olmeca, ¿no? Por ejemplo, tiene más identidad Tabasco, que no es tan olmeca, sino más maya que nosotros, ¿no? Como olmecas. Y bueno, pues la idea es esta, conversar, ir abriendo espacios, y que, bueno, pues en algún momento, si quieren conocer las mayordomías, si quieren conocer Sotiapan, bueno, pues puedan acercarse de una manera pues mucho más educada y abrirse a entender cómo las comunidades ven el medio ambiente, ven sus tradiciones, cómo ven su propia lengua, su identidad. Y por supuesto, lo principal de este programa es justamente que les dejemos de decir popolucas y les digamos, como ellos se autodenominan, que son Nuntatuichi. Yo todavía no lo pronuncio bien, maestro, pero intento, ¿no? Ya en mis notas, por ejemplo, yo ya no hablo de la comunidad popoluca, ¿no? Ya hablo de los pueblos Nuntatuichi, del pueblo Nuntatuichi, como esta idea de ir también reforzando a las autoridades, y justamente es eso. Entonces, si usted también quiere hacer un cambio, bueno, pues a la gente, a la gente que vive en Sotiapan, en esta zona, pues ya deje de decirle popoluca. Como ya lo explicó el maestro, es una expresión bastante peyorativa, y comiénzale a llamar Nuntatuichi. Quieren que no lo pueda pronunciar tan bien como el maestro, ¿no? Pero sí, es justamente eso, la idea de irnos respetando entre todos, ir generando comunidad, y que también respetemos a los pueblos originarios que han estado subsistiendo durante mucho tiempo, y que también nos han influenciado mucho aquí en la zona de Coatzacoalcos. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, y también a través de Istmo Alternativo, y pues ahí vamos a estar recibiendo pues toda la retroalimentación. También ahí en la cajita de descripción vamos a ponerle las redes sociales del maestro, para que ustedes vayan viendo. Él genera mucho contenido que tiene que ver justamente con las mayordomías, con lo que se come y con lo que se vive en el pueblo